Vamos a pasar ahora con nuestro primer invitado de la mañana, Enrique Valderrama, analista político y militante del APRA, está con nosotros. Quique, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, estimado Pancho, encantado de estar aquí como siempre. Para mí un alto honor estar en Betel, un saludo a la inmensa audiencia que los acompaña. Muchas gracias por tus cálidas palabras. Bien, justamente conversamos un poco acerca de las elecciones, que ya tenemos una fecha, 12 de abril de 2026, y si bien todavía no se ha elegido a los precandidatos, porque todavía falta un largo tramo para las primarias y para la elección de los candidatos oficiales de cada partido, lo que ya se está haciendo es que la Fiscalía está buscando declarar ilegal algunos partidos y quien ha sufrido este revés en esta oportunidad es Fuerza Popular y País para Todos, que es el partido que acopla o que lleva en sus riendas Carlos Álvarez. Y te lo menciono a ti porque ya ustedes en el pasado, el APRA, también sufrió un revés por parte de diferentes organismos gubernamentales que buscaron impedir la candidatura del APRA. ¿Cómo observas tú este comportamiento de la Fiscalía que busca declarar ilegal a partidos? Bueno, primero te agradezco por esa reflexión y es inmensa verdad. Y la verdad que no solamente lo intentaron, sino lo lograron. Lo lograron. Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, una sobre el APRA y otra sobre el PPC, que establece con claridad que el Jurado Nacional de Elecciones, del señor Salas Arenas, cercenó los derechos de participación política de dos partidos históricos. Eso no es poca cosa. En un país, digamos, en donde se respeta auténticamente el Estado de Derecho no podría ocurrir. Y aquí quiero mencionar que en este caso, en el asunto de la Fiscalía, frente a una ola criminal tremenda, en donde sabemos que la policía, del total de capturados, casi el 80% es liberado por jueces y fiscales. Sí. Tiene que haber ahí una reforma importante. Cuando estamos debatiendo la posibilidad de una gran reforma, la Fiscalía pareciera de un modo u otro querer figurar o querer llamar la atención con este tipo de circunstancias absurdas, totalmente. Porque creo que es polémico en algún sentido, pero jurídicamente válido. Esto lo ha analizado el abogado constitucionalista Miguel Estela, el hecho de la sentencia sobre el partido de Antauro, que evidentemente tiene fundamentos potentes desde el punto de vista legal, aunque yo creo evidentemente que desde lo político sigue siendo un tanto polémico, pero legalmente es muy sólido. ¿Por qué te parece polémico? Me parece polémico porque creo que es darle una dimensión muy grande el hecho de excluirlo respecto a lo que realmente puede representar. Lo conviertes en mártir al Lo señor. conviertes en mártir y evidentemente puede, sin duda, con esa victimización, tratar de apuntalar una opción política que evidentemente respalde su programa, que está absolutamente fuera de la realidad. Similar a la estrategia de Castillo, la victimización en el juicio, no voy a tener abogado, no reconozco este juicio, porque lo único que él está buscando es endosar el caudal electoral que él cree que tiene, o que en parte lo tiene también, hay que decir la verdad, por sobre todo porque esta presidenta ha sido una mala presidente y no ha realizado gestos importantes en el sur del país, en las zonas altoandinas, de inversión, por ejemplo. Castillo sabe que su única forma de librarse de la cárcel no va a ser desde el punto de vista legal, ni con un abogado. Quiere que un presidente lo indulte. Esa es la única forma en la que se libraría. Antauro puede victimizarse y tratar de apuntalar otra opción política. Pero lo que te decía es que al margen de eso, su exclusión, a través de la Corte Suprema, además que confirmó esto, además hizo un análisis muy bien desarrollado, que te recomiendo que lo puedas revisar. Eso es una cosa, porque estábamos hablando ahí de violación de derechos humanos, potencial me refiero, Sí. ¿no? Abiertamente. Recordemos que el señor Antauro Humala decía voy a fusilar a tal y tal persona, los homosexuales no son personas, básicamente. Claro, claro. Era expresamente demostraba no solo una actitud, sino un discurso No antidemocrático. reconozco la Constitución. Si el Congreso no quiere aceptar que la Constitución anterior es la que sigue vigente, entonces lo cierro. Sí. Una serie de circunstancias. Vamos a mejorar la seguridad ciudadana fusilando, etcétera. Y evidentemente el sistema también tiene que preservarse. Justamente este mismo abogado hizo un análisis muy interesante sobre el derecho a legítima defensa, no solamente entendido por una persona natural, sino también por una institución, por una organización, más aún el Estado. Pero en el caso, y pasemos a lo que tú planteas, de la señora Fujimori, de la que evidentemente tengo profundas discrepancias y creo que su accionar político a través de su bancada en el Parlamento ha sido nefasto, previo al hecho, que creo donde han corregido un poco votando por las censuras antibáñez, o el señor Carlos Álvarez, que es una voz nueva en la política, que veo muy complicado que pueda estructurar realmente pues un proyecto serio, no tiene un partido, digamos, que tenga muchos años, es algo de improvisación ahí. Pero creo que ambas opciones tienen el derecho de competir y yo me parece que la Fiscalía está tratando de jalar argumentos totalmente descabellados para intentar, yo creo, llamar la atención.
Hay, qué objetivo? hay un afán de figuretismo exacerbado Claro, pero de parte de este sector, que recuerdas el mismo sector que le encantaba salir en programas de televisión, de radio y en portadas, cuando sus puntales fundamentales era José Domingo Pérez y el señor Vela Barba, ¿no? ahora, estando todavía a un año y pico de las elecciones, la fecha de las primarias todavía se ha postergado incluso más cerca a fin de año. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tratar de hacer diligencias para impedir la postulación de Fuerza Popular y del partido de Carlos Álvarez tan antes de las elecciones? ¿Qué cosa gana? ¿Cuál es ahí la lectura que haces tú? Yo Porque creo en todo que, caso le das el tiempo a Fuerza Popular y también a País para Todos para que enmienden las situaciones o las tachas que se hagan. yo creo que ahí no hay ningún tipo de sentido jurídico, por lo tanto va a ser exactamente lo mismo que lo hagan ahora, en el momento en que se está discutiendo la reforma del sistema de justicia. El contexto coyuntural es ese, no tanto las elecciones. Se está discutiendo el contexto de la reforma del sistema de justicia. Es una amenaza a Fuerza Popular. Creo que hay que hacer un nuevo concurso para renovar completamente la Junta de Fiscales Supremo. Creo que hay un par de iniciativas legislativas, no sé si de Fuerza Popular, creo que Renovación Popular en ese sentido, y de otros, imagino también. Cuando se está discutiendo eso, luego de haber censurado adecuadamente al ministro Santibáñez, justamente aparecen estas iniciativas de la Fiscalía. ¿Y Carlos Álvarez? ¿Por qué Carlos Álvarez? ¿Cuál sería la razón de buscarlo a él? ¿O sería una razón, o justamente lo que se busca es enaltecerlo con una yo creo que lo que se está buscando es una resonancia mediática. Y sin duda, él ha estado muchos años en televisión, es una figura conocida, y entablarles esta suerte de proceso, obviamente va a tener un rebote mediático como en efecto lo ha tenido. Tan es así que hoy día estamos hablando de eso. Exactamente. Ahí no estamos hablando de renovar toda la Junta Fiscal y Suprema, mira. Exactamente. ¿Saben lo que hacen? El efecto de la situación cuando funciona, ¿no? Ayer también lo vi en un programa conocido de televisión, hablando justamente de lo mismo, ¿no? Victimizándose por el hecho de que su partido y él mismo estaban siendo víctimas de la Fiscalía, ¿no? Entonces, esa es tal vez la razón por la cual se esté buscando enaltecer a Carlos Álvarez y a su partido con esta investigación o con esta diligencia de la Fiscalía. ¿Qué otros partidos o qué otros candidatos identificas tú con potencial para llegar o cómo miras tú, cómo observas las próximas elecciones? Tenemos ya como 43 partidos inscritos. 41. 41. Hay como 20 más que están en proceso de o en la búsqueda de... Es importante decir dos cosas. La primera, que el sistema electoral es prácticamente un Frankenstein. Sí. Que de todas maneras la cédula va a ser muy grande. Que los reformólogos en 20 años, de la mano con parlamentos, no sé si cómplices o ingenuos, que supuestamente tenían figuras con experiencia, fueron llevados de las narices sistemáticamente a hacer reformas electorales en contra de su propia naturaleza. Los que nunca han hecho un partido político le han querido enseñar, en efecto lo han hecho, porque han dibujado la normativa, a los partidos, sobre todo a los históricos, cómo se tiene que hacer un partido político en términos normativos. A ese desorden generado por los reformólogos, ampliamente conocidos, el más icónico de ellos sin duda es el señor Fernando Tuesta, a ese desorden, este parlamento irresponsable le ha sumado más reformas. Con lo que tenemos hoy este resultado, 41 partidos políticos. Afortunadamente, habían 20 o más en proceso de inscripción, pero ya el presidente, me parece el Jurado Nacional de Elecciones, ha afirmado que solamente participarán los que se encuentran inscritos, o sea 41. Potencialmente tendremos 41 candidatos presidenciales, con algunas coaliciones yo creo que vamos a estar en 30 y pocos, ¿no? O 30, ¿Tú crees que va a haber coaliciones? De todas maneras. Hasta ahora, hasta ahora, a menos lo que he escuchado de diferentes partidos políticos, es tenemos la intención de conversar, estamos buscando, estamos viendo, Me parece claramente que va a haber algún tipo de esfuerzo de parte de la derecha, de tratar de establecer algún tipo de unidad mínima, por lo menos en parte. Pero no creo que el fujimorismo participe de eso, ni le interese participar. ¿Y los otros partidos relativamente grandes que tienen presencia actualmente en el Parlamento? ¿Renovación y Avanza? Yo creo que Renovación va a ir solo. Creo que va a ser el candidato al alcalde de Lima. Creo que es un paso muy arriesgado en su carrera política, porque tendría que renunciar en octubre. ¿Podrá entregar lo que ha ofrecido para octubre? ¿Podrá entregar el tren en funcionamiento? ¿Podrá, digamos, entregar esas obras? Yo creo que va a quedar expuesto a una crítica muy dura de los sectores que no lo quieren mucho y los sectores que objetivamente pueden decir: prometiste una Lima como potencia mundial, pero hasta octubre que vas a renunciar, ¿lo habrás conseguido realmente? Muy complicado. Claro.
Pero yo creo que ellos van solos, ¿no? Van solos y están trabajando políticamente. Y creo, y hay que decirlo, a pesar que tengo mis distancias conceptuales e ideológicas, hay que decir sin duda que dentro de lo que hay en el Parlamento han tenido una actuación mucho más coherente que Fuerza Popular. Y obviamente que Alianza para el Progreso, ¿no? Ellos han votado y presentaron la moción de censura a Santibáñez, Sí. por ejemplo, ¿no? Además, se negaron a ser parte del llamado bloque democrático en su momento, que sí buscó la alianza con Perú Libre, ¿no? Renovación Popular. Otras Se cosas. alejó un poco de ellos. Fuerza Popular y APP. Yo creo que para hablar, digamos, de partidos históricos, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, ahora hemos mencionado al PPC. Yo creo que ellos van a buscar una coalición. Me parece eso algo claro, ¿no? PPC ha sufrido varios reveses en los últimos meses porque dos candidatos se le cayeron, bueno, dos precandidatos, ¿no? Era un partido que tenía bastantes precandidatos ya voceados o relativamente conocidos por su trayectoria política o profesional. Sí, hay pasos se le en cayeron falso, dos. ¿no? Lamentablemente. Yo siempre lo diré y lo he mencionado en el pasado aquí. Yo quisiera ver la recuperación de los partidos históricos. Creo que es mucho mejor un PPC recuperado en el Parlamento, una Acción Popular que haya terminado de limpiarse en el Parlamento. Y obviamente mi fe política está en que el APRA pueda ser protagónico de las elecciones de 2026 en adelante y tenga una bancada importante y podamos llevar temas de la agenda social justamente al debate público. ¿Cómo ves tú el péndulo de izquierda y derecha? Porque ya hemos tenido esta conversación en varias oportunidades. El APRA, históricamente, dogmáticamente, es un partido de izquierda popular, pero creo que no se requiere ser un gran analista político para identificar diferencias entre Alan 1 y Alan 2, ¿no? Incluso una oportunidad de conversar con Mauricio Mulder y me dijo, la primera vez fuimos muy dogmáticos, la segunda vez fuimos más pragmáticos, ¿no? Supieron leer un poco la coyuntura y en todo caso alejarse de algunos dogmas que en el pasado no habían funcionado. ¿Cómo van a hacer ustedes con ese péndulo de izquierda y derecha? Porque mucho elector de derecha no le gusta ni siquiera el sonido de izquierda, mucho elector de izquierda no le gusta ni siquiera el sonido de derecha. Entonces, el APRA no es un partido caviar, no es un partido rojo tampoco, pero tiene más semejanzas al menos o se ha visto más próximo a los partidos que el día de hoy conforman esa derecha democrática. Yo creo que han sido por las circunstancias de una izquierda marxista absolutamente extraviada en el Perú. Es muy complicado que ante un extremismo las posiciones no extremas dentro del mismo espectro, el centro y la otra posición, lógicamente, terminen en una suerte de entendimiento. Y evidentemente Castillo representaba, por lo menos teóricamente, una visión maoísta de las cosas, de su formación. Y tenías a un procubano, foquista en teoría, como Cerrón de segundo vicepresidente. Y la señora Boluarte, que hoy día vemos que más que otra cosa lo que quería en lugar de transformar el país era transformar su rostro, ¿no? Pero en todo caso los que realmente eran ahí importantes, el señor Castillo, el candidato, y el señor Cerrón, que era el que armaba todo, lógicamente representaban pues una izquierda premoderna, y eso hay que decirlo. Pero eso no significa que ante la amenaza, por ejemplo, de una derecha extrema, que excede el marco, digamos, democrático, pase lo mismo para el otro lado. Yo creo que el APRA cumplió democráticamente lo que tenía que hacer y era un gobierno sumamente, además de que intentó cerrar el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, etcétera, era un gobierno sumamente ineficiente, como lo es el de la señora Boluarte. Yo creo que el partido tiene que aprovechar en este momento la necesidad que hay en el país de que se presente una opción que diga podemos realizar un gran cambio social de reducción de la pobreza, de oportunidades para los jóvenes que se están yendo del país, de reivindicación del agro, de las MIPES, de la pesca artesanal, de los transportistas, de los mineros informales que quieren formalizarse en contra de los ilegales y de toda esta gran agenda social que la derecha no recoge. Pero lo queremos hacer con propuestas técnicamente solventes que la izquierda marxista no conoce, más allá del griterío. El tema previsional en el Perú es un asunto que hay que debatir, por supuesto. ¿Qué dirán la izquierda marxista radical? Seguramente que hay que quemar las AFPs. Bueno, por ejemplo. Las AFPs, ¿cuál es el propósito que tienen el día de hoy? Ya se han convertido básicamente en una cuenta bancaria que se abre cada 14 meses, algo así. Hay que ir a una gran reforma y luego vemos ahí de nuevo el papel del fujimorismo. Hay cosas que definitivamente en el esquema previsional había que discutir. Por ejemplo, el hecho de compartir el riesgo. Eso no se ha discutido. Por ejemplo, cómo se fija el tope de la edad pensionable. Creo que en el país son 110 años.
vaya a ver cuántos Claro. viven 110 años, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, hay cosas que no se han tocado y que se deben tocar. Y creo que la reforma del fujimorismo sobre este tema es en parte mentirosa. Ujú. Por lo tanto, creo que hay muchos temas de agenda social que el APRA puede poner sobre la mesa diciendo dos cosas. Primero, que tenemos una solución técnica que haga sostenible la respuesta a ese clamor popular, Ujú. pero que además esa solución técnica, evidentemente en un discurso de cambio social, no va a exceder el marco democrático. Nosotros no necesitamos cerrar el Parlamento, instalar una dictadura en el país para transformar socialmente determinadas realidades. Mira, que si no es una transformación social el hecho de haber reducido 20 puntos de pobreza en Sí. el segundo gobierno, lo es. Incluso, más allá de los márgenes ideológicos, que yo tengo una discrepancia en todo caso con lo que te señaló el compañero, no es tanto dogmático, no. Creo que veníamos en el primer gobierno con un impulso de un Estado velasquista y una visión de las cosas Ujú. que definitivamente no supimos desmontar. Nos dejamos llevar por ese ímpetu que, dicho sea de paso, Belaúnde tampoco desmontó. Y ese creo que fue el gran error. Pero en el primer gobierno, por ejemplo, y es algo que yo reivindico, se empezaron los grandes proyectos agrícolas de irrigación. Ujú. Creo que hoy día necesitamos eso, ampliar la frontera agrícola, apoyar el agro, que está sumamente abandonado. Castillo ganó en parte porque dijo que iba a ser la segunda reforma agraria. ¿Qué pasó? No pudo comprar 4 veces urea producto de la corrupción que querían hacer en ese tema. Ujú. ¿Ya hay candidato para el APRA? Lo que pasa es que el calendario electoral, tal como tú lo estabas comentando, ha establecido algo que me parece peligroso. En el sentido de que se estaba voceando que la inscripción probablemente iba a ser en junio o julio de los precandidatos y evidentemente las internas iban a ser en agosto. Ujú. Hoy día la inscripción, ojo, de los precandidatos va a ser el 31 de octubre. Ujú. No sé si por el Día de la Canción Criolla o por Halloween. y, Puro monstruo, vamos a ver. y la elección va a ser creo que el 20 de noviembre. Para todo efecto práctico, la lista va a estar armada con los invitados que se agregan en diciembre, que tú sabes que es un mes que no es particularmente activo. Exacto. La campaña va a empezar en enero y va a durar 3 meses, más o menos. Eso es... A eso te decía que evidentemente en el partido, somos un partido de 100 años, Ujú. un partido de 50.000 militantes en una inscripción rápida y sacrificada, que fue comandada con mucha pasión y tenacidad por Pedro Panta, Enrique Melgar, José Pimentel, que son dirigentes orgánicos del partido, que trabajan muy coordinadamente con las bases. Evidentemente somos un movimiento que tiene más de 50.000, digamos, adhesiones. Ujú. Por lo tanto, hay múltiples expresiones que han declarado su interés de ser candidatos presidenciales o, en todo caso, que son voceados. Uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Una persona sumamente inteligente, muy creativo, que tiene grandes ideas para el país en múltiples temas, es Hernán Garrido Leca, Ujú. que es uno de los que ha dicho, yo me voy a inscribir como precandidato a la presidencia cuando venga el momento. Él fue jefe de campaña de Alan y En el además 2006. bueno, fue ministro de Salud y de Trabajo, si mal no recuerdo, también No, en el gobierno. fue ministro de Salud y de Vivienda. De vivienda. Exacto. Y hay otras expresiones, digamos, que lo han declarado abiertamente. Está el compañero Rafael Ceballos, está el compañero Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, que tiene un programa de cambio, digamos, reivindicando un poco a la izquierda democrática, que tiene algunas ideas que bien valen la pena discutir. Ellos tres son los únicos que han dicho, me voy a inscribir en las elecciones internas, ¿no? Ujú. Hasta ahora. Pero estoy seguro que, además de los que están voceados, hay algunos más que llegado el momento se inscribirán. Ujú. Tenemos justamente una nota, uno de nuestros reporteros, Juan Diego Berna, hizo un sondeo, salió a la calle a preguntarle a las personas por quién votarían, quién te gusta, quién no te gusta, al menos de los que ya se conocen o los que están por conocer. Así que vamos a escuchar la nota. ¿Sabía usted que ya hay fecha asegurada para las próximas elecciones presidenciales? Convoco a elecciones generales para el 12 de abril del 2026. Es por esa razón que hemos venido al emporio comercial más grande del Perú para escuchar qué es lo que dice la gente. ¿Quiere saber cuál es la percepción desde aquí? Hoy se lo contamos. Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votarías tú? Por nadie, ¿Por qué? todos son corruptos. Por la China Keiko. Es una chica muy seria, muy educada, respetuosa, igual que su padre. En blanco todavía, no hay nada decidido todavía. Por nadie, porque todos son malos. En blanco, porque la verdad que el que entra igualito va a entrar a robar. Por nadie, porque y la sábana que está ahí lo rompo y tiene que haber 10 candidatos y mucho. Por ninguno de los partidos que están ahorita. ¿Por qué? No, porque todos son corruptos. ¿Votarías en blanco?
Sí. Keiko Fujimori. Ella no ha gobernado, ha sido hija de un político, pero no ha gobernado. Pero ya perdió 3 veces. Lamentablemente todos miran al papá, pero no miran a ella. Por nadie. ¿Por qué, mamita? Porque todos entran a robar, nada más. Creo que por Keiko. Ella parece que va a cumplir todo lo que dice. A ver, creo que sería bueno darle la oportunidad porque su papá hizo un buen mandato. Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted? Por Pepe Luna, que él es el único que se manifiesta con los más pobres. Rafael López Aliaga. En el municipio parece que está haciendo algo bueno, parece que tiene ya experiencia. Por un político nuevo, porque ya lo antiguo ya vienen ya manchados. Y que sea un hombre de Dios. Keiko Fujimori, porque bueno, su padre, hay una historia detrás, ¿no? Que radicó lo que es el terrorismo y todo, y lo que se está viendo ahora, pues es de locos, porque ya hay muerte, te están matando por un celular. ¿Quién más que la hija, ¿no? Que tiene la idea de repente del padre que no sé, pues se pueda erradicar de una vez, porque en verdad, si esto sigue así, no vamos a ir a ningún lugar. Por el candidato que está demostrando que está haciendo obras, por el alcalde de Lima. Rafael López Aliaga. Sí, y postularía a Porqui, sería un lindo candidato, me encanta. Votaría por él porque es una persona muy preparada, es un empresario, conoce de administración, considero que sería un buen candidato. Pero tiene que ser un independiente, puede ser Philip Butter, hermano. Philip Butter, una buena opción, hermano, es un buen empresario, ha salido de abajo, tiene bronca con todo el mundo, él la puede hacer linda. Y desde Gamarra nos hemos venido aquí a uno de los lugares más conocidos en Miraflores para también recoger la percepción de las personas tanto que residen en este distrito como quienes la visitan. Esta es la respuesta de sus ciudadanos. Están allí perfilándose Alfredo Barnechea, Hernando de Soto. No, Rafael López Aliaga. Por la gestión que está haciendo en Lima, me imagino. Claro que sí, o sea, está dando una lección a todos y demostrando que cuando uno quiere hacer las cosas bien, lo puede hacer. Por Keiko. ¿Por Keiko? ¿Usted? Por el actual alcalde de Lima. Ya por un tema quizá de conocimiento y de que no sea tan extremista como lo es Verónica, elegiría creo a López Aliaga. Por Martín Vizcarra. Por ninguno. ¿Votaría en blanco? Blanco. Desde ya podría pensar en López Aliaga. Yo creo que sería por López Aliaga, podría ser. López Aliaga. ¿Usted también? Sí, igualito. Vizcarra porque creo que en su mandato pudo sobrellevar un poco manejando mejor las cosas. No, mediante la pandemia, en un momento difícil que estuvimos, y él como presidente creo que pudo hacer algunas cosas que algunos quedamos conformes, no del todo, pero... A pesar de la gran cantidad de muertos que hubo y el Perú siendo uno de los que peor manejó la pandemia. Sí, la verdad que sí. Bueno, sería Keiko, ¿no? Tantas veces que he intentado, que darle la oportunidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es empresario y generaría trabajo. Por Keiko. Hasta Carlos Álvarez está mejor. Yo creo que la mejor opción es Rafael López Aliaga, ¿no? Es una persona que ha demostrado y está demostrando con hechos que es técnico, que cumple lo que dice y que tiene sensibilidad social. Entonces, Voto en blanco. Ninguno. ¿Votarías en blanco? Sí. Rafael López Aliaga, me gustaría verlo como futuro presidente, ¿no? Creo que es un buen gestor. Mire, son para viciarlos a todos. Habrá alguna excepción, pero está muy lejana de hacerse conocer y de hablar, porque todos son mudos y no tienen no tienen un anteproyecto de vida, ni siquiera de ellos. Triste realidad. Así está el Perú sin una educación cívica. En blanco. Y de esta manera terminamos nuestra jornada, luego de haber escuchado a la ciudadanía. Muchas gracias a Juan Diego Berna por este interesante reportaje, esta pequeña nota donde podemos al menos ir conociendo cuáles son las voces políticas que van esbozando la ciudadanía todavía a un año y pico de las elecciones, pero ya escuchamos algunos nombres, los nombres conocidos, ¿no? Los nombres que ya se conocen, los nombres que ya son populares, los nombres que ya han intentado en el pasado buscar justamente el sillón de Pizarro. Estamos conversando con Enrique Valderrama, analista político, militante del APRA. Algunos apuntes que me han llamado la atención, quiero conversarlos contigo de cara a las elecciones, ¿no? Político nuevo fue algo que dijeron algunas personas, ¿no? Otros dijeron nombres ya conocidos, pero político nuevo es algo que dijeron algunas personas y también recuerdo en una encuesta, si mal no recuerdo fue de Ipsos, donde el 50% o más quería una persona que nunca haya hecho política. ¿Por qué es que el peruano busca a alguien nuevo cuando, a ver, en cualquier otra profesión uno busca la experiencia, pero en la política al parecer la experiencia es un pasivo?
Es que venimos prácticamente de un escenario en el cual en los últimos años, de una u otra manera, no exactamente en los últimos 3 años, ¿no? Pero sí en los últimos 10, 15, tenemos una oferta electoral que, si bien cambia, de una u otra manera fluye entre los mismos sectores. Y hay un ánimo de la población definitivamente de buscar la renovación en la política. Yo creo que esa tiene que ser definitivamente una arista que nuestros partidos históricos, y obviamente incluyo el APRA, puedan tenerla en el análisis. ¿Por qué? Porque a diferencia de los movimientos aventureros, un partido histórico tiene la posibilidad de estructurar grandes equipos técnicos que puedan presentarse, y sociales, que puedan presentarse a la ciudadanía, respaldando también a figuras nuevas. Es decir, los partidos históricos tienen la gran posibilidad de ser, digamos, outsider-insider. O sea, una dualidad de trayectoria con novedad. Exactamente. Bien. Y yo creo que eso respondería sin duda al ánimo popular que estamos viendo, que dice en blanco, alguien nuevo, digamos, a refrescar la oferta electoral. Yo creo que es algo que se tiene que tener en cuenta. Y por lo menos desde la corriente de renovación que impulsamos desde el APRA, estamos apostando justamente porque nuevos voceros se posicionen en la primera línea del partido, sin duda. Creo que hay una necesidad clara a nivel nacional de la militancia de exigir pues nuevos líderes y nuevos conductores, y creo que eso está bien, ¿no? Luego, otra persona, no fue el comentario más popular de lo que escuchamos, pero igual me llamó la atención, aparte digno de mencionar acá en Betel, que es, dijeron, hombre de Dios. La fe es determinante y siempre ha sido, ¿no? Incluso los políticos, indistintamente de su fe, siempre han utilizado a Dios a la hora de expresarse o de conectar con el pueblo. ¿Cuál crees que debe ser el rol de Dios o el rol de la fe en la política? Bueno, yo creo que hay que tener profundo respeto a las expresiones populares potentes del pueblo, entre ellas sin duda la fe. Yo soy una persona creyente también, soy católico, y evidentemente entiendo por qué un ciudadano podría decir alguien de fe. Y eso tiene que ver sin duda con la convicción, seguro con la mística, con el compromiso con las cosas, digamos, adecuadas. Y otra cosa, no te olvides que el país es un país sumamente religioso. Sí. Y evidentemente hay un segmentos católicos y cristianos en general que definitivamente en el marco de hacer su elección electoral van a ver sin duda si los valores cristianos o católicos coinciden o no son agraviados en todo caso por un candidato determinado. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Importante tenerlo en cuenta definitivamente, ¿no? A la hora de emitir el voto, ¿no? Buscar esa coincidencia de valores que se traduce justamente en la fe, ¿no? La fe, digamos, es una garantía para una persona de, muy bien, si eres hombre de Dios, puedo confiar en ti porque yo también soy un hombre de Dios. Ahora, otra cosa que se repite, no solamente en el video que acabamos de ver, sino se repite ya constantemente, es decir, todos son malos, todos son una porquería, no voto por ninguno porque todos son malos. A mi parecer, esto es un facilismo de aquel que no quiere ver más allá, ¿no? Simplemente es repetir una paporreta casi cual papagayo. Es decir, todos son malos. Si tenemos 41 candidatos, no pueden ser todos malos, no pueden ser todos iguales. Es simplemente un recurso facilista de decir que la política es una porquería, que todos son malos, ¿no? ¿Cuál es tu lectura con este hartazgo generalizado de la persona que ni siquiera quiere ver quién está en la política? Es producto de décadas de haber instalado de una u otra manera la perspectiva de que había que atacar a la política, que la política era mala. Antes de Fujimori había un respeto mayor por la política, los partidos históricos, etc. Y yo creo que luego de Fujimori se instala pues una política perversa, durante el fujimorismo me refiero, de persecución fundamental a los partidos democráticos históricos que representaban en ese momento la política. Sí. Y esto lo retoma en una versión mucho más corta, pero muy apoyada por diversos sectores, el señor Vizcarra, que termina incluso en el cierre del Parlamento. Justo mencionaron a Vizcarra como posible candidato a pesar de que el señor está inhabilitado. ¿Por qué Vizcarra continúa, número uno, haciendo proselitismo a pesar de que está inhabilitado? Y número dos, ¿por qué tiene llegada con la gente? Porque evidentemente durante la pandemia salió todos los días a hablar en la mañana durante 1 hora o más, probablemente. Tuvo una gran cobertura mediática. Ha sabido penetrar en las redes sociales, digamos, con banalidades que a algunos le pueden parecer, pero conectando con un sector joven, definitivamente que probablemente incluso ni siquiera era tan consciente de lo que ocurría en el país en el año 2020. Lo que se hizo ahí fue una política sanitaria, pues, genocida
Y lógicamente, pues, ministros de salud bastante deficientes. Y hay que decirlo también, funcionarios que hoy día aspiran a ser candidatos a la presidencia, que me parecen sumamente reprobables. Una señora que estuvo jefaturando salud durante 4 o 5 presidentes, creo, porque estuvo con Merino también los 5 días que duró, estuvo unos días con Castillo, pasó por Sagasti, estuvo con Vizcarra y no sé si empezó con Kuczynski, pero lógicamente es sumamente cuestionada y que hoy día se presenta como alternativa para ser candidata presidencial, después de haber sido una aliada de alguien que cerró un parlamento. Imagínate, o sea, el vizcarrismo no solamente es Vizcarra, pues, es Molinelli, todos los que han estado de una u otra manera con él. El lagartismo. Es un poco el lagartismo, ¿no? Que creo que el país tiene que tomar nota y rechazarlo. Pero recuerda tú que la propaganda contra el Parlamento fue tan grande que cuando lo cierra, la aprobación de ese cierre, pues era altísima. Era del 80%. Nunca llegó tanto como Fujimori, que creo que fue 92% esa aprobación. Pero es producto, pues, de la propaganda antipolítica que lamentablemente hoy día todavía ejerce de alguna u otra manera una influencia que espero que podamos salir de ella pronto. Esperemos, efectivamente. Enrique Valderrama, analista político, militante del APRA, estuvo con nosotros. Muchas gracias, Kike, por acompañarnos esta mañana.